Saludos y bienvenidos a su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Este es el mensaje. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 9. Hoy estaremos utilizando nuevamente varias traducciones bíblicas. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te agradecemos otro día más de vida que tú nos has concedido. Humildemente, Señor, te pedimos que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de esta programación, Señor, para que seas tú quien la dirija, Señor, y todos aquellos que están escuchando mi voz, que escuchen mi voz, pero que te puedan ver a ti a través de mí, que soy tu instrumento, que no merezco ni que ni siquiera pongas tu mirada sobre mí porque soy pecador, pero gracias a la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús, que trajo el perdón de nuestros pecados, Señor, y la justificación, yo puedo venir delante de tu presencia en esta mañana a pedirte humildemente estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Como les dije, el tema de hoy es Este es el mensaje. Traigo este tema, señores, porque en muchas ocasiones hay personas que quieren salir a evangelizar, que quieren salir a llevar las buenas nuevas de Cristo, pero no saben ni cómo empezar. Pues yo le traigo en el día de hoy un orden de cómo usted debe traer las cosas y por qué tiene que ser ese orden. Porque nosotros podemos hablarle de Cristo a las personas, pero si nosotros no sabemos cómo le vamos a hablar de Cristo a las personas, pues entonces las personas no van a escuchar, no van a venir a los pies de Cristo, no se van a arrepentir y por ende, pues pueden llevar una vida vacía espiritualmente y se pueden hasta perder. ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros ir a evangelizar y lo primero que la gran mayoría de las personas habla es: tienes que arrepentirte antes que todo. ¿Arrepentirse de qué? Si no lo has hablado, ¿por qué se tiene que arrepentir? Estamos hablando. Vamos a comenzar entonces con Romanos 10, versículos 8 al 9. Dice allí: y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea Dios. Pero fíjense que Pablo dice si cree. Y con esto de creer tenemos que tener mucho cuidado, porque tiene que creer luego de que escucha las buenas nuevas de Cristo. Porque por creer, pues, no hace nada. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago nos dice a nosotros que los demonios creen y tiemblan. Así que esto de creer tiene que ser porque tú le llevaste el mensaje, y para que ellos puedan escuchar ese mensaje y confesar a Cristo tienen que haberlo escuchado, no haber oído, porque yo puedo haber oído de un programa de televisión y nunca haberme sentado a escuchar el programa, ¿ves? No, escuchar es una cosa y oír es otra, y tenemos que llevar el mensaje para que la persona escuche de Cristo, no que oiga de Cristo, ¿ves? Y una vez escuchan de Cristo, así entonces es que ellos se les levanta el interés, porque ya el Espíritu Santo te ha movido, ya Dios ha tocado a esa persona, porque Dios sabe quién va a aceptar, y aún los que no van a aceptar, que Él lo conoce, ¿ves? Él como quiera va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque después no va a tener excusa en el día del juicio de que nadie le habló. Pero tú tienes que ir a hacer tu trabajo, ¿ves? Y cuando nosotros evangelizamos, nuestro trabajo es hacer que ir a cumplir la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 al 20, Reina Valera de 60, nos los dice allí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos viendo, esta es la gran comisión. Ahora, cuando la iglesia o el pueblo de Dios, la congregación, se mantiene sentada en las cuatro paredes y no salen a evangelizar, no salen a hacer obra misionera, no salen a ayudar al desvalido, estamos en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque esto es un mandato directo de nuestro Salvador, que fuéramos e hiciéramos discípulos a todo el mundo, y eso quiere decir que no podemos hacer excepción de personas, porque a todo el mundo hay que predicarle, que lo acepten o no, ya eso es otra cosa. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, y el que la hace germinar es el Espíritu Santo, pero tenemos que llevarle ese mensaje de las buenas nuevas de Cristo, para que ellos puedan escuchar de Cristo y eventualmente creerle a Cristo, para que puedan venir a los pies de Cristo. Pero si nosotros no salimos, ¿cómo van a venir? Dice en el libro de Hechos que, y esto me lo dijo un hermano hace mucho tiempo atrás, que me estaba diciendo: no hay que salir a evangelizar, porque dice en el libro de Hechos que Dios seguía trayendo a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Y eso es muy cierto, Dios va a traer a aquellos que van a ser salvos, pero los va a traer porque tú le sembraste la semilla, el Espíritu Santo la hizo germinar y vinieron a los pies de Cristo porque le creyeron. Pero ¿cómo le van a creer si tú no le vas a hablar?
¿Ves? Quiere decir que nosotros caemos en desobediencia cuando nosotros no vamos a ser discípulos a las naciones. Y les voy a decir algo, técnicamente, ¿verdad? Todos los líderes están en desobediencia dentro de todas las iglesias, no importa la denominación. ¿Por qué? Porque Cristo claramente dijo, id y hacer discípulos, y en las iglesias lo que se hacen es que seguidores. No, nadie hace discípulos. La gran mayoría de los líderes son tan orgullosos que ellos no pueden entender o escuchar o saber de que Dios está utilizando una persona dentro de su congregación, porque como ellos se sienten en poder, y a mí fue el que me escogió y yo soy el ungido entre comillas, ¿verdad? Y el que estoy aquí enfrente, pues no hacen discípulos, al contrario, me tienen que seguir a mí porque a mí fue el que Dios me ungió y me puso aquí al frente. Eso es mentira del diablo, porque Cristo está diciendo ir y hacer discípulos. ¿Para qué tú haces un discípulo? El discípulo viene para aprender, y cuando aprende, ese discípulo sale al mundo y sigue regando las buenas nuevas y sigue él haciendo otros discípulos, y el cuerpo de Cristo sigue creciendo. ¿Ve? Pero no va a crecer si uno se empodera de la posición pensando que él es el único y que él es indispensable, y entonces no crea discípulos dentro de la congregación, y la congregación simplemente va allí, servicio tras servicio, se vuelve monótono haciendo lo mismo, van a cantar, van a orar, van a escuchar palabras los que la escuchan, ¿ves? Porque los que no, pues están pensando en otra cosa, pero estos van servicio tras servicio y no salen a hacer nada. ¿Por qué? Porque el líder no los está discipulando, y tienen que hacer discípulos. Yo les puedo decir una cosa, yo les he dicho a ustedes que en muchas ocasiones que a mí no me gusta ya predicar, a mí lo que me gusta es simplemente educar, dar estudios bíblicos congregacionales, y los grupos que han estudiado conmigo, miren, yo les digo esto mismo, esto es mi consejo a ellos. Cuando ellos me hacen preguntas, hacemos una lista de qué tema tú quieres saber. Mira, me topé con tal y tal cosa, vamos a buscar qué dice la Biblia entre todos sobre ese tema, para que cuando te vuelva a encontrar con esa situación sepas qué vas a decir y cómo vas a presentar el Evangelio de Cristo. Y esas personas, miren, salen a trabajar. Conmigo estudia un muchacho de aquí, local de la ciudad, que todos los días hace 4 y 5 videos a través de las redes sociales que él está evangelizando. Eso es lo que hay que hacer, prepararlos para que vayan a evangelizar. Ve, pero si nosotros simplemente nos paramos ahí enfrente como líderes, yo tengo la verdad, a mí fue el que me escogieron, y no hacemos los discípulos, estás en desobediencia, porque Cristo dijo, ir y hacer discípulos, tienes que salir a sembrar la semilla. Si no sales a sembrar la semilla, ¿cómo el Espíritu Santo va a germinar qué? Si no hay nada. Estamos viendo eso, es bien importante que salgamos. Cuando no salimos, ya caemos en desobediencia, porque las personas no están conociendo a Cristo, no se le están llevando las buenas nuevas. ¿Y cómo usted cree que van a invocar a Cristo o van a creer en Cristo si usted no le lleva las buenas nuevas? Mire lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, nueva versión internacional. Pablo nos dice allí: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Alabado sea Dios. Están viendo exactamente lo mismo que le acabo de decir. ¿Cómo van a invocar a Cristo y creer en Él si nadie va y le habla? Pues entonces esa persona se está yendo posiblemente a una eternidad sin Cristo, a una muerte separado de Dios por la eternidad, y usted va a quedar mal porque usted tenía que ir a obedecer a Cristo, tenía que ir a llevarle ese mensaje, y la persona que pudo haberse salvado, quizás no se salve porque usted no fue. Y le voy a decir una cosa, y no me malinterprete, porque usted no es indispensable. Si usted no va, Dios va a usar otro instrumento. Pero si todos estos instrumentos que Dios envía no salen, entonces esta persona tiene una posibilidad de perderse. Pero no se olviden de que Dios va a reclamar esa sangre de ellos a usted, porque por eso que Dios lo llamó para que le sirviera a Dios. Dios lo llama a usted para que tú, en primer lugar, le vas a servir a Dios, vas a obedecer a Dios, vas a amar a Dios, ¿ve? Y lo que es la salvación y la vida eterna, esto nosotros lo recibimos como recompensa. Les he dicho en muchos programas, no vengan a buscar de Cristo porque usted quiere ser salvo y quiere vivir eternamente. No, porque está viniendo por las razones equivocadas. Usted viene porque usted ama, porque usted escuchó, porque usted creyó, porque usted le nació la fe por el Espíritu Santo, se la comienza a fortalecer luego que usted escuchó de Cristo. Estamos viendo, y como usted lo ama, usted lo hace con amor cuando usted sale a trabajar para las personas y le lleva el Evangelio de las buenas nuevas a la persona con mucho amor, porque de la misma manera que usted se sintió cuando se lo trajeron a usted, cuando el Espíritu le hizo germinar esa semilla, de la misma manera que usted se siente en ese momento que usted va a salir a evangelizar, porque está contento, porque a pesar de los problemas tiene luz al final del túnel, que se llama Cristo Jesús, que quien te carga hasta allá es el Espíritu Santo. Pues de esa misma manera tú quieres que el prójimo se sienta, que el que no ha conocido, llévale, que te digan fanático, que te digan loco, mira, se entregó a Cristo y mira cómo me tiene. Pues no importa, tampoco es que estés insistiendo de una manera equivocada, no, porque tampoco podemos hacer eso. Tenemos que tener unas estrategias, y esas estrategias quien te las va a dar a ti es el Espíritu Santo, para que tú puedas ir a llevar las buenas nuevas y ser prudente cuando las lleves, ¿ves? Porque también tienes que tener cuidado con el lugar. No
podemos ser ligeritos en imponer las manos. Tengan cuidado con eso. Usted tiene que esperar que el Espíritu lo dirija y Él va a escoger el lugar y la persona. No es porque usted está sentado en el cine, que Él está viendo una película y usted se pone a hablarle de Cristo en la película. ¿Qué le va a atender a usted si está mirando la película? Estamos viendo, y quizá usted ni le quiera hablar porque usted también está envuelto en la película. Entonces, ¿qué clase de evangelización es esa? ¿Ves? No. Y tampoco lo espere afuera en el cine, como hacían en los tiempos que yo me criaba, que muchos hermanos de la denominación que yo asistía se paraban frente a la puerta con unos tratados en el mismo cine. Y donde quiera que tú ibas a un parque de pelota, allí estaban dando tratados, y eso a veces a la gente le cae mal. Estamos viendo, ¿por qué? Porque no estamos siendo prudentes, creemos que estamos haciendo las cosas con amor para Cristo y no. Nosotros no podemos hacer eso. Sí sabemos que tenemos que ir a hablar de Cristo a tiempo y a destiempo, pero tenemos que esperar que el Espíritu Santo sea quien nos mueva. Yo he estado en lugares donde estoy trabajando, o cuando trabajaba dentro del ejército, y yo hablaba con los muchachos, y si alguien decía algo de Cristo, ahí era que el Espíritu aprovechaba y yo entraba a la conversación y comenzaba a hablarle y a enseñarle lo que dice la Escritura sobre eso que ellos estaban hablando. Y muchos de ellos a veces no lo entendían. Ah, mira, qué bueno que me lo dijiste. Y otros no, ¿ves? Y cuando tú te llegas a un lugar y vas a orar por la comida que vas a consumir en un lugar público, la gente te ve, no lo hagas para que te vean. Hazlo porque te sale de corazón, porque tú quieres darle gracias a Dios. Y estamos viviendo en un tiempo que ya eso lo han prohibido en muchos de los estados, aquí en Estados Unidos, en otros lugares también. Pero cuando la persona ve eso, dice, espérate, hay una persona ahí que tiene reverencia, que tiene respeto, que es agradecida. Y créame que ese testimonio que tú estás dando por esa acción, hay veces que las personas se acercan a ti y ahí tú puedes hablarle. Estamos viendo, pero no vayan a hablarle a la gente en lugares equivocados, por las razones equivocadas, porque no te va a escuchar. Pero tienes que salir a evangelizar, porque ¿cómo van a ser discípulos si no vas y les llevas las buenas nuevas? ¿Cómo van a creer en Cristo si no han escuchado de Cristo? Porque nadie le ha ido a hablar de Cristo, como nos acaba de decir Pablo ahora mismo. Ahora, si no hacemos esto, nadie va a poder confesar a Cristo que es el Señor, y Cristo es quien nos trajo a nosotros que primero la reconciliación, ¿ve? El perdón de nuestros pecados, la justificación, y con la justificación vino la gracia, y con la gracia viene la salvación. En este orden, ¿cómo ellos van a recibir todas esas cosas bonitas que usted y yo estamos viviendo si nosotros no vamos y le evangelizamos y le llevamos las buenas nuevas de Cristo como Cristo nos mandó a nosotros en la Gran Comisión? Dígame, ¿cómo lo vamos a hacer? No, nosotros tenemos que salir a evangelizar. Y Pablo está diciendo el mensaje que ellos llevaban. Pablo dice, el mensaje que yo llevo. Ahora la pregunta es, ¿el mensaje que llevaba Pablo será el mismo que se lleva hoy? ¿Es un mensaje limpio y sin adulterar? ¿Ves? ¿O es aquel mensaje, como dice la palabra, que tendrán comezón de oír para escuchar lo que quieren escuchar y van a ser engañados por aquellos lobos vestidos de ovejas? Porque la mayoría también lo que van a escuchar un mensaje que le hable bonito, que Cristo me bendice, que me trajo la salvación, que Él me perdona, que no importa porque ahora yo estoy justificado y Dios no va a ver lo malo que yo estoy haciendo si yo me arrepiento, entre comillas, como dicen muchos. Entonces tú vas a llevar ese evangelio de esa manera de Cristo a otras personas. No, porque ese evangelio no es el que Cristo nos dejó. Acuérdense que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos ha regalado tantas cosas que son de las cuales somos inmerecedores, pero también es fuego consumidor y exige. ¿Ves? Porque todas las cosas, porque todas esas promesas tienen condiciones, están atadas a tu obediencia, a tu fidelidad a Cristo. ¿Ves? Si tú no eres fiel a Dios, si tú no obedeces a Dios, no esperes que ninguna de estas promesas que encontramos a través de la Biblia se te van a dar, se van a cumplir en ti, ¿no? Porque hay una desobediencia. Estamos viendo, mire, la gracia trajo la salvación. La salvación fue una promesa que viene desde Génesis 3:15. Ahora, ¿cómo tú puedes allegarte a esa promesa para tú ser salvo y a la promesa de la vida eterna si tú estás en desobediencia? Pues porque si fuese así, entonces, pues, ¿para qué vengo a donde Cristo? Mira, lo acepté, lo reconocí, sigo mi vida por el mundo porque eso es una promesa y Él me tiene que cumplir. No funciona así, hermano. Quítese eso de la cabeza y cuando usted vaya a evangelizar, trate de explicarle esto con palabras dirigidas por el Espíritu Santo de que esto es equivocado. ¿Ve? Porque la salvación costó un precio muy alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y nosotros tenemos que entonces encaminarnos a buscar esa salvación, perseverando día a día a través del poder del Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo en obediencia. Y no estamos obedeciendo cuando no salimos a hacer discípulos a otras naciones. Fíjense que este es unos dos versículos que mucha gente los conoce, ir a ser discípulos a todas las naciones, pero nadie se pone a analizarlo. ¿Estamos saliendo a ser discípulos o estamos saliendo a buscar seguidores para que se sienten allí, traigan un diezmo, traigan una ofrenda y hagan lo que digan los líderes de la iglesia y tengan ese sentido de pertenencia porque están en una congregación y más nada? No, para eso no fue que Cristo nos llamó.
Nos llamó para que trabajáramos. Cuando te dice ir y hacer discípulos, te está diciendo que le sirvas a Dios por encima de todo y le vas a servir al prójimo. ¿Cómo vas a hacer eso si tú te quedas encerrado en 4 paredes? Estamos viendo, hermano. Y yo les martillo estas cosas porque es que así como está viviendo la iglesia de hoy, las congregaciones de hoy viven así. Y cuando llega una persona de afuera que Dios la trae, pues como no se ajusta a las exigencias de esos grupitos que controlan o de el líder, se terminan yendo porque le están dando un mal ejemplo. ¿Ve? Nosotros tenemos que llevar ese evangelio tal cual Cristo nos los entregó a nosotros sin adulterar, porque no lo podemos adulterar. Hay de aquel que lo adultere, te vas a buscar problemas. Llévalo así. Y lo que tú no entiendas, mire, la palabra nos enseña que cuando tú no sepas qué decir, el Espíritu Santo lo va a poner en tu boca y lo vas a decir. ¿Ve? Y la persona lo va a recibir porque está viniendo directamente de Dios, no de ti. Tú eres el instrumento, va a venir de Dios. Deja que sea Dios el que trabaje, pero te está utilizando a ti. Y eso es lo que tú tienes que ver. No adulteres, no añadas, no digas algo simplemente para que la persona diga, mira, eso es verdad. No, porque si no está en el evangelio, estamos mal. Estás adulterándolo, darlo tal cual está y deja que la palabra de Dios, que es poderosa porque es Dios mismo, lo guíe, lo traiga y el Espíritu Santo de Dios la va a hacer germinar y la persona va a venir. Tienes que explicarle por qué son las buenas nuevas, porque te cambian, porque te traen esperanza, porque te trajeron el perdón de tus pecados, porque una vez tú aceptas a Cristo comienza la regeneración y día a día sí, continúa la renovación a través del Espíritu Santo, porque te trajo la salvación y te trajo la promesa de la vida eterna. ¿Ve? Usted le habla de estas cosas, pero no vaya hablándole, mira, tienes que arrepentirte. Cristo te ama, pero tienes que arrepentirte, que yo he escuchado, yo lo he escuchado. Y estoy hablando por experiencia porque yo vengo de una denominación que muchos hermanitos eran algo fanáticos y cuando salían se ponían con estas cosas. Arrepiéntete, Cristo te ama, pero si no te arrepientes te vas para el infierno. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo escuchamos a Cristo hablando de esa forma en los 4 evangelios ni a ninguno de los apóstoles? No, nosotros primero tenemos que ganarnos la confianza. Esto es una de las cosas que yo en las clases de capellanía de nuestra escuela se lo digo a los estudiantes. Usted tiene que ganarse la confianza de la persona. Escuche, no hable, escuche cuáles son sus problemas, qué necesita, por qué está como está, para que usted vaya teniendo una idea y un trasfondo de por qué esa persona llegó a esa situación. Y usted se va a dar cuenta que muchos vienen por cosas que le han sucedido a través de la vida, porque no han buscado de Cristo o han buscado de Cristo y alguien le ha hecho algo malo dentro de la congregación o fuera de la congregación. Se han sentido mal, son débiles de espíritu y se han ido. Y entonces las personas lo juzgan. No, tú como líder, tú como cristiano, como creyente, como instrumento de Cristo, te tienes que escuchar. Porque cuando tú escuchas, estás aprendiendo de Él. Y entonces cuando tú le empiezas a hablar y nunca te identifiques con los problemas tuyos con los de Él. Jamás hagan eso, por favor. No, que yo pasé por eso. No. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a tener hablando de las cosas positivas. Mira, Cristo te ama. No te preocupes. Hay luz al final del túnel. Que tú crees y haces esto. Y así lo vas llevando poco a poco y hasta que comienzas a evangelizarle. Tienes que ganarte la confianza de las personas. Pero no te la vas a ganar si comienzas a acusarlo y a señalarle el dedo, ¿ok? Cuando nosotros llevamos a las personas a los pies de Cristo a través de las buenas nuevas de Cristo, mire lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13, que se lo repito programa tras programa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucharon el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Se lo repito programa tras programa. Estamos hablando, dice ahí claro Pablo, habiendo escuchado el mensaje de la verdad. Pero ¿cómo van a escuchar el mensaje de la verdad si usted no sale? ¿Ve? No se crea que porque ponen que esto ha sido de moda, y yo no lo critico porque tiene su uso, pero esto está de moda. Ahora todas las congregaciones ponen toda la programación y toda la predicación de su servicio a través de YouTube en vivo. ¿Y usted se cree que con eso la gente va a venir? Sí, él va a escuchar, el que se sienta, ¿verdad? Porque tiene interés, ¿ve? Y el Espíritu Santo puede hacer el milagro que sea, porque eso es así, porque es Dios Todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Vamos a contar entonces cuántas personas son las que verdaderamente navegando a través de YouTube se pararon a ver su servicio. No, porque está interesado en otras cosas. Así que sí, es bueno. Y lo puedo usar de referencia. Mira, vaya a este canal de YouTube. Ahí tenemos unas cuantas presentaciones y búsquese este título. Y también lo puedes hacer una vez tú comienzas a hablar con ellos. Pero tú tienes que establecer el contacto con la persona. No puedes recostarte de eso. ¿Por qué? Porque Dios sí lo puede hacer. Pero Dios te mandó a trabajar. ¿Ve? Dios te dio el internet para que te hiciera la vida fácil. Es el enemigo que lo usaba para otras cosas. Pero no puedes recostarte de eso nada más. Tú tienes que salir como la palabra.
van a la iglesia ahora con una tableta y un celular y nadie quiere cargar con una Biblia. Y cuando usted le pregunta el orden de los libros de la Biblia, ninguno se lo sabe. ¿Por qué? Porque, no, Mateo, mira, Mateo, aquí está. Mateo, ¿qué? Mira, aquí está. En cuestiones de segundos. Pero eso está bueno. Eso está bueno para cuando tú estás en la calle y estás evangelizando y de momento te entra una situación que tú tienes que el Señor te lleva y te mueve para que tú hables a través, el Espíritu Santo hable a través de ti a esa persona, alabado sea Dios, porque ahí es que conviene, porque no hay tiempo. Pero cuando vayas a la iglesia o cuando estés en tu casa, utiliza la Biblia, ogéala. Aprende del orden de los libros. Estamos hablando. Porque esa es la excusa del electrónico. Pero cuando te aburre lo que tú estás escuchando, porque no quieres escuchar ese día, porque Dios sabe lo que está pasando por tu mente, te pones a jugar con ese equipito electrónico y no estás pendiente a lo que se está diciendo. Estamos viendo, trae pro y trae bastantes en contra. ¿Ok? Ahora, cuando tú le llevaste esas buenas nuevas y creyeron en Cristo, ve, nos dice Pablo en Efesios 1:13 que entonces es sellado con el espíritu de la promesa. Ahora bien, cuando escuchan, ahora es que les llega a ellos la fe, como nos dice Pablo en Romanos 10:17, Nueva Biblia de las Américas, donde nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, de Cristo. Estamos viendo. Cuando tú le llevaste ese mensaje de las buenas nuevas, a través de ese mensaje oyeron la palabra de Dios que le está hablando de Cristo y ellos comienzan a escuchar esa palabra sobre Cristo. ¿Ve? Y el Espíritu Santo comienza a trabajar con esa persona y ahora es que la persona empieza a hacer en su mente, wow, mira, eso que está diciendo es verdad. Oh, mira, sí, y el Espíritu lo empieza a redarguir. Rayo, yo estoy haciendo esto, y ¿sabes qué? Aunque tú te vayas y a ti no te diga nada, cuando se vaya para su casa, el Espíritu va a seguir trabajando con él. Y cuando el Espíritu lo toque bien tocado, la persona va a entender, va a arrepentirse de sus pecados, va a venir a los pies de Cristo, va a ser bautizado por agua, luego va a ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa y ahora esa persona comienza en una regeneración y entra a caminar hacia la vida eterna a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a venir a los pies de Cristo si usted no va a trabajar? No puede. Así que escuchó la palabra, le creció la fe, aceptó a Cristo, es sellado ahora con el Espíritu Santo porque se arrepintió de sus pecados y ahora pasa a ser hecho hijo de Dios, como nos dice Juan capítulo 1 versículo 12, Reina Valera del 60. Mire lo que nos dice allí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Estamos viendo, tú saliste a trabajar, por ende vas a recibir tu recompensa, porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Alabado sea Dios. No lo hacemos para que Dios nos bendiga, pero nos va a bendecir como quiera. ¿Ve? Pero que tú saliste a hacer tu trabajo, fuiste a obedecer a Cristo y fuiste a ser discípulo a las naciones. Cuando tú fuiste a ser discípulo a las naciones, le llevaste el evangelio de Cristo tal cual Cristo lo entregó. No lo vas a adulterar, porque quien va a cambiar ese corazón es el Espíritu Santo, no eres tú. Tu trabajo es sembrar. Una vez tú le llevaste eso, como dice Efesios 1, primero como nos dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oído y viene por la palabra. Entonces cuando la hablaste de la palabra, entonces empieza eso a crearle un sentido de esperanza. Comienzan a creer y cuando creyeron y aceptaron a Cristo, ahora vino el Espíritu Santo y los sella. Y cuando son sellados, ahora pasan a ser hechos hijos de Dios, como nos acaba de decir Juan capítulo 1 versículo 12. Están viendo el proceso, es un orden, ¿ok? Así que si aceptan el evangelio como una verdad y le creen a Cristo, entonces van a ser salvos, van a ser sellados con el Espíritu de la promesa, como le estoy diciendo, y entonces ahora comienzan a ser declarados justos delante de Dios porque se arrepintieron y aceptaron a Cristo Jesús. Estamos viendo. Mire lo que nos dice Pablo en Romanos 10:10, nueva traducción viviente. Pablo dice: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Alabado sea Dios. Estamos viendo, cuando lo confiesan, ¿ve? ¿Por qué? Porque creyeron cuando escucharon las buenas nuevas de Cristo y el Espíritu Santo hizo germinar esa semilla, y como creyeron, tuvieron fe, vinieron a los pies de Cristo, confesaron sus pecados, confesaron a Cristo, ¿ve? Y ahora automáticamente tienen derecho a la salvación, porque ahora comienzan a caminar y a renovarse diariamente a través del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener esto bien claro. Vuelvo a repetirle, Pablo dijo en 10:10, mantengan esto en mente: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Tienes que creer, porque si no crees, entonces ¿qué? ¿Ve? Porque cuando tú crees es porque te llegó la fe y tienes esperanza. ¿Ve? Y cuando tienes esperanza y te llega la fe, entonces ahora, como tú crees, te arrepientes de tus pecados, te entregas a Cristo, eres sellado y ahora comienzas a ser declarado justo. ¿Ve? Porque te llegó la fe. Acuérdense que a Abraham su fe le trajo la justicia. Mira lo que nos dice Pablo en Romanos 4,
capítulo 3, nueva versión internacional. Pablo nos dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Alabado sea Dios. Estamos viendo, hace un momento atrás, Pablo nos dice en unos versículos atrás, declarados justos ante los ojos de Dios. Pablo está diciendo que somos declarados justos delante de Dios. No somos justos. Entonces Abraham, su fe lo llevó a que fuese declarado justo delante de los ojos de Dios porque creyó. Tenías que creer, y Pablo nos acaba de decir en Romanos 10:10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo. Y Abraham creyó. Con fe fue y le hizo caso a Dios, salió de la tierra de Ur y tenía que alejarse de su parentela, pero se lo llevó anyway. Pero se alejó de la tierra de Ur creyéndole a Dios porque lo escuchó, la palabra, pero la escuchó directamente de Dios. Y le creyó de que le iba a dar una tierra nueva y de que le iba a dar una descendencia como la arena de la playa, como las estrellas que están en el cielo, que nada se puede contar. Y él le creyó y eso le fue contado por justicia. Así que cuando tú crees, ese es el principio, porque ahí viene entonces ahora, una vez que escuchó la palabra, la fe. Y la fe te va a llevar a que ya estás creyendo en Cristo, tienes esperanza en Cristo, te vas a arrepentir de tus pecados, vas a ser sellado con el Espíritu Santo, vas a venir a los pies de Cristo, vas a ser servidor de Cristo. Ahora eres salvo, ahora estás cubierto por la misericordia y la gracia de Dios, que obviamente te va a llevar a la salvación. Y entonces, ahora es que eres visto justo delante de los ojos de Dios. Estamos viendo. Así que, hermano, cuando nosotros llevamos ese mensaje a la persona, primero le va a llegar la fe, porque le creyó a Cristo. Estamos viendo el orden. Van a confesar a Cristo como su Señor. Se van a arrepentir de sus pecados. Van a ser sellados por el Espíritu Santo. Son declaradas justas delante de Dios y luego son hechos hijos de Dios. Estamos viendo. Así que nosotros tenemos que salir a ser discípulos a las naciones. No podemos continuar encerrados, encajonados en cuatro paredes pensando que las personas tienen que venir porque están viendo un servicio a través de las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Facebook, por donde sea, o porque Dios los va a traer porque la Biblia dice que Él seguía trayendo a aquellos que iban a ser salvos. No, o porque las cosas están mal y usted tiene miedo, o porque las inclemencias del tiempo no te dejan. Para eso hay teléfono. Todo el mundo tiene celulares. Llame a alguien. Llámese unos a otros. Hermano, ¿cómo está? ¿Necesitas algo? Eso nadie lo hace ya. Solamente se llaman cuando vamos a salir para tal sitio, sí, pero cuando alguien tiene una situación en la iglesia nadie se entera porque no se buscan. Es más, ni se entera que ni fue el servicio. Puede pasar un mes y dice, así, oye, me hacía tiempo que no te veía. Claro, te diste cuenta ahora porque lo viste, pero ¿por qué no lo echaste de menos cuando dejaste de verlo? Estamos viendo. Nosotros tenemos que salir a evangelizar, tenemos que salir a llevar las buenas nuevas de Cristo para que las personas puedan venir a los pies de Cristo mediante el Espíritu Santo. Estamos viendo, hermano, alabado sea Dios, tenemos que trabajar. Así que el mensaje tiene que llegar claro, preciso, como Cristo nos los entregó. ¿Okay? Una vez la persona aceptó a Cristo, ahora es que comienza su caminar, ahora es que comienza su renovación día a día a través del Espíritu Santo, que le va a fortalecer esa fe y que esa fe le va a dar la fuerza de perseverar hasta el fin, y al fin y al cabo ha de ser salvo cuando Cristo venga en las nubes a buscar a todos sus remanentes. Que Dios me los continúe bendiciendo.